noche con el mensaje. La reunión ya empezó. Con el mensaje de esta noche. Y vamos a estar siguiendo un poco de lo que estuvimos viendo los últimos dos mensajes en los cuales pude tener el privilegio de estar acá adelante, en el cual estuvimos viendo acerca de la fidelidad nuestra, la fidelidad a Dios, la fidelidad en nuestra vida espiritual, pero en especialmente, y esto a partir del segundo mensaje, la fidelidad en el ministerio, permaneciendo fieles en nuestro ministerio. Y vamos a hacer una especie de repaso. Si no estuvieron en las primeras reuniones, igual vamos a hacer una especie de repaso, en donde la primera reunión que vimos se titulaba, era una pregunta, y se titulaba, gracias, ¿fuimos fieles? Una pregunta, fue una reunión de fin de año, la última reunión del año pasado, un cierre reflexivo, vamos a decirlo así, del año, y nos encontramos con esta tarea de mirar hacia atrás a lo largo de nuestro año y responder justamente esta pregunta. ¿Fuimos fieles? Y estuvimos viendo allí en Hebreos capítulo 12, los testigos están en el 11, pero veíamos en Hebreos 12, versículo 1, que empieza haciendo esta mención de la tan grande nube de testigos, que habíamos hablado, cuyas vidas justamente testificaban, y ese testimonio animaba también a nosotros y a los demás creyentes a que podamos justamente, como dice el versículo, correr libres de todo peso del pecado, correr con ánimo. Vimos el ejemplo perfecto de justamente de fidelidad, que es Jesús. Jesús es el que se mantuvo fiel, a su Padre, el que se mantuvo fiel al plan de salvación por amor a cada uno de nosotros. Y una reunión en donde pudimos preguntarnos de qué somos testigos. Todos somos testigos, nuestras vidas siempre testifican, y pudimos detenernos y preguntarnos qué es lo que testifica mi vida. Nuestras vidas testifican, y depende de cada uno qué es lo que estamos diciendo con nuestras vidas, no solamente con nuestras palabras. Y por último, recordamos una canción muy viejita, se acordarán, que se llama Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver, hablando de los demás, de los que ven, de los que vienen, les animen o les guíen a crecer, y nuestro ejemplo les motive a obedecer. Hablábamos de que así como hay grande nube de testigos en Hebreos 11 que motivan a correr la carrera, también hay grande nube de testigos quizás en nuestras vidas, quizás referentes espirituales cuyas vidas nos animan a correr, cuyas vidas nos mostraron a Cristo de una forma muchísimo más cercana. En la segunda reunión, la anterior, ya vimos permaneciendo fieles, se llamaba. Era el título del mensaje. Y para encontrar en nuestra Biblia motivos justamente que nos ayuden a permanecer fieles a lo largo de nuestra vida, hicimos un enfoque, vamos a pasar ahí, en lo que va a ser uno de estos testigos, grandes testigos que tenemos, cuya vida testifican de la fidelidad, que es el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo. Estuvimos viendo justamente de Pablo como, no el más grande, porque hablamos de Jesús como el ejemplo perfecto, pero uno de los más grandes ejemplos en cuanto a fidelidad, en cuanto a perseverancia, aún en las situaciones más complejas que pasó.
Vimos que Pablo no solamente sufrió persecución, no solamente sufrió persecución desde afuera, de los ajenos, sino que también vimos que Pablo sufrió abandono, sufrió traición, aún de sus propios hermanos, de los de adentro, de los que tenían que estar ahí con él en la trinchera. Pero a pesar de todo eso, ante todas estas situaciones, nos hacíamos esta pregunta de ¿cómo pudo el apóstol permanecer fiel? Aún a pesar de todo lo que había pasado. Y justamente, como dice ahí, para buscar estas respuestas, dijimos que nos íbamos a enfocar en una carta específica que es la carta de 2 Corintios. Y estuvimos también viendo el trasfondo de esta carta, el trasfondo de Corinto. Vimos que la iglesia en Corinto era una iglesia que le trajo muchos dolores de cabeza a Pablo. Le trajo muchas complicaciones, una iglesia donde había pecado, donde había inmoralidad, donde había rebelión, donde había traición, donde había ataques constantes a Pablo. Y entre otras cosas, Pablo busca corregir todas estas cuestiones con varias cartas. Vimos que al menos 4 cartas escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y con varias visitas también a la ciudad. Entonces, luego de ver todo este contexto y trasfondo, empezamos con el primer punto, lo que para Pablo probablemente era una de las mayores razones por la cual se mantenía fiel, que era, él estaba convencido de la superioridad del nuevo pacto. Y estuvimos viendo no tanto 2 Corintios 4, que era la carta en donde nos íbamos a enfocar, sino en 2 Corintios 3, que habla justamente hace una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y de esa forma Pablo busca demostrar lo glorioso que era nuestro llamado, lo glorioso que era el nuevo pacto, la superioridad. Que no existe nada mejor para hacer con nuestras vidas que, vamos, entre comillas, gastarlas en el ministerio en el que Dios nos llamó a cada uno de sus hijos. Y terminamos viendo que lo glorioso de nuestro llamado nos debe hacer querer, muchos verbos infinitivos, nos debe hacer querer permanecer fieles, pero está bien, nos debe hacer querer permanecer fieles. Esto sería la primera razón por la que Pablo permanecía fiel, la primera razón que vamos a hacer en esta seguidilla de estudios. Que Pablo estaba convencido de la superioridad del nuevo pacto. Pero ahora sí nos vamos a enfocar en la segunda razón. La segunda razón de la fidelidad de Pablo. Quizás la que se hace más evidente. Y vamos a ver en el capítulo 4 ya. Capítulo 4, versículo 1 de 2 Corintios. A ver si está bien. 2 Corintios 4, 1. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ¿cómo termina? No desmayamos. No desmayamos. Ahora, si yo agarro este versículo así como está y se los doy a ustedes, se los doy a un estudiante de secundario en una clase de literatura y le hacemos la pregunta, ¿no desmayamos por qué? En base al versículo. Sí, pero acá está la respuesta. Si yo le digo, caminé de acá, es un ejemplo, ¿no? Se me está ocurriendo en este momento, no lo tomen tan literal. Caminé de acá hasta Roca, pero por lo cual, teniendo pan, no me desmayé, no me dio hambre
¿Por cuál es la causa de que no desmayé? Que tenía pan. Vamos a suponer que es similar. Por lo cual dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Según la misericordia que hemos recibido, entonces, por esa razón, no desmayamos. Pablo justamente se mantenía fiel porque estaba convencido de que su ministerio era por la misericordia de Dios. Como bien anticipaba Pablo Triandafilide en la apertura, el otro Pablo. Pablo estaba fiel porque estaba convencido de que su ministerio era por la misericordia de Dios. Miren, cuando pensaba el orden de los mensajes, esto creo que lo dije en el segundo mensaje, cuando pensaba el orden en que iba a hacer esto, pensé primeramente en que este iba a ser el primer mensaje, en que esta era la razón principal, porque leyendo el versículo 1 del capítulo 4 es lo primero que sale a la luz. Después terminé llegando a la conclusión de que la superioridad del nuevo pacto era probablemente la razón principal o la otra cara de la misma moneda, que lo vamos a ver ahora. Sin lugar a duda, estas dos razones son el binomio perfecto contra el desaliento en nuestro ministerio. Hasta se podría decir, como decía, bien, punto 2, convencidos de que el ministerio es por la misericordia de Dios. Hasta, como decía, se podría ver como si fuera dos caras de una misma moneda. Ambas apuntan a lo mismo, pero en distintos sentidos. De un lado tenemos la gloria del nuevo pacto, la superioridad del nuevo pacto, y del otro lado tenemos la fragilidad del ministro. De un lado tenemos entonces lo maravilloso de la tarea, y del otro lado tenemos la indignidad del siervo. Ambas son la misma cara de una misma moneda. Entonces justamente hoy vamos a ver, convencidos de que el ministerio es por la misericordia de Dios. Y yo creo que es esencial que como hijos de Dios podamos tener en claro este punto de la forma en que Pablo lo tenía claro. Después, más adelante, vamos a ver muchos versículos en la cual Pablo hace referencia justamente a esto. El ministerio es principalmente una misericordia que no merecemos y que viene de parte de Dios. Reconocer esto va a transformar nuestra visión en cuanto al ministerio, va a transformar nuestra percepción del ministerio, va a reducir el desaliento y va a hacernos sobre todo más agradecidos con Dios. La fidelidad del ministerio no surge de mis habilidades, no surge de mi autoconfianza, no surge del éxito aparente que pueda tener, sino que surge justamente de una profundidad en el entendimiento de que el ministerio es un regalo inmerecido de la misericordia de Dios. Vamos a volver a leer el versículo central. ¿Alguien lo puede leer? 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Bien, muchas gracias, Cañi. Pablo empieza, como también vimos en el mensaje anterior, Pablo empieza con una conjunción lógica, por lo cual. El capítulo 3, como ya lo vimos, viene hablando de la gloria del nuevo pacto, y por lo cual va a conectar eso con este pasaje. Ahora, fíjense que Pablo no nos dice, según nuestro talento, no desmayamos. Según nuestras fuerzas, no desmayamos. Según mi preparación, yo no desmayé.
Pablo no dice nada de eso, sino que dice según la misericordia. Según la misericordia. Misericordia implica que el ministerio, que tanto yo como el que hace usted, hermano, nace de la compasión divina. Nace de una compasión divina hacia nosotros pecadores, indignos del servicio. Entonces podríamos decir que la identidad del siervo es, en primer lugar, receptor de la gracia y, en segundo lugar, siervo. En primer lugar, fuimos receptores de gracia y, en segundo lugar, siervos. Y entonces llegamos a esta consecuencia lógica que llega Pablo. Si el ministerio es por gracia y por misericordia, entonces la respuesta apropiada es gratitud. La respuesta apropiada es fidelidad. Por eso no desmayamos. Si el ministerio no fuera por gracia, si fuera por nuestra fuerza, entonces colapsaríamos completamente y fracasaríamos en nuestro ministerio. Si querés llevar un ministerio con tu esfuerzo propio, con tu propia voluntad, sin buscar la guía, sin buscar la fuerza de Dios, entonces eso no va a llegar a ningún lado. Pero como el ministerio es de Dios y por su misericordia, entonces es Dios el que sostiene y el que da fuerzas a sus siervos. Entonces, teniendo en claro este punto, podemos estar de acuerdo en que el ministerio no es un derecho. Pablo no veía el apostolado como si fuera un logro académico, sino que lo veía como un acto de compasión divina. Tampoco el ministerio es un acto de liberalidad, en mal sentido, de que es una liberalidad mía que yo le doy a Dios. Obviamente Dios no me está llevando con un revólver a servir en los preadolescentes, por ejemplo. No lo digo en ese sentido. Pero sí en el sentido de que muchas veces vemos el ministerio, vemos el servicio, como algo bueno que yo le estoy haciendo a Dios, como algo que, un favor que le estoy haciendo a Dios, cuando en realidad es un favor que Dios nos está haciendo a nosotros. Es un favor que Dios me está haciendo a mí. Muchas veces hasta pareciéramos negociar en cuanto a esto. O pensar, bueno, yo puse la silla, que de la limpieza se encargue otro. Yo ya puse la silla, como diciendo, yo ya hice lo mío. Yo voy a la reunión cuando es el jueves que hay capacitación, pero el domingo me lo voy a tomar. Me reía porque Mati había puesto un ejemplo en broma, obviamente. Voy a la reunión el jueves, pero el domingo entonces yo me lo tomo. Total, fui el jueves. Bueno, estas son posturas muy, muy erradas en cuanto a la visión del servicio. Ahora, ¿esto quiere decir que tenemos que hacer todo en todo? No. Pero a lo que voy es que el objetivo, como decía, la visión, tiene que ser esa mirada de que no es que yo le estoy haciendo un favor a Dios, sino, no es que qué tipo generoso que soy, mirá cómo hago todo, sino que es al revés, que Dios generoso que tenemos, que nos hizo, siendo imperfectos, nos hizo parte de ese plan perfecto que Él tiene. Y cuando leía y también recapacitaba un poco sobre esto, hay una causa que creo yo que es muy común en el desaliento en nuestro ministerio, que quizás son las malas expectativas. Y yo creo que nadie está exento de este ítem, porque es algo tan arraigado en nosotros que es muy difícil de sacarlo. Porque al fin y al cabo, cuando empezamos un ministerio, cuando empezamos algo con la mejor de las intenciones, cuando tenemos un llamado, cuando iniciamos una nueva tarea para el Señor, necesariamente, ¿qué
¿Qué queremos ver? ¿Qué buscamos? Yo creo que todos obviamente buscamos que esa tarea traiga fruto, pueda verse el crecimiento, resultados positivos. Y muchas veces caemos en agotamiento espiritual, porque entramos al ministerio con estas expectativas de éxito, estas expectativas de reconocimiento, o quizás incluso expectativas de comodidad. ¿Cuántas veces nos desanimamos porque el ministerio no produce los frutos que uno está esperando o que uno esperaba? Cuando esperamos que el ministerio nos pague, entre comillas, con resultados visibles, y no necesariamente pasa. Como ejemplo siempre me acuerdo, o podemos poner de ejemplo, imagino al tío y la tía, el tío Alberto y la tía Carol, en Pegüeña. Imagino que hay momentos en los cuales parece no haber resultados visibles, por momentos. Sin embargo, este no es el objetivo principal. Cuando sale uno a predicar y nadie se convierte, nadie presta interés. Cuando quizás, no sé, estás haciendo un discipulado con algún adolescente y parece que las cosas entran y salen por la otra oreja. Cuando las personas parecen no entender. Cuando al final el ministerio era más cansador de lo que esperaba e implica más tiempo de lo que yo pensaba. Cuando pierdo más comodidad de la que había pensado al principio. Todo esto aparece justamente cuando hay un mal enfoque en nuestro ministerio. Nos lleva a poner expectativas falsas. Y entonces ahí todo obstáculo, toda situación difícil se convierte en queja. Se convierte en queja. Y hacía esta reflexión justamente porque no servimos nosotros para los resultados o por los resultados. No es nuestra motivación principal. ¿Los resultados a quién le pertenecen? A Dios. No nos fatiga el trabajo arduo, no nos fatiga la falta de tiempo, no nos fatiga, no sé, la comodidad, la dificultad. Lo que nos fatiga es la falta de asombro ante la gracia. La falta de asombro ante la gracia. La queja se muere cuando nace la gratitud por la salvación y por la gracia. Hay un gran predicador que decía, si Dios nos enviara al infierno en este mismo momento, solo nos estaría dando lo que justamente merecemos. Si Dios nos envía ahora mismo al infierno, nos estaría dando simplemente lo que todos merecemos, lo que mereces, lo que merezco. Y de ahí, todo lo que está por encima de eso, si no estás en el infierno, hermano, en este momento, es pura y exclusiva gracia. No hay otra explicación, no hiciste algo. Es pura y exclusiva gracia. Si nos creemos merecedores de algo, si nos creemos merecedores, entonces nos vamos a quejar de todo. Si creemos que no merecemos nada, entonces vamos a agradecer, aún en las situaciones más difíciles, aún en las pruebas más difíciles, así como lo vimos del apóstol Pablo. Vamos a ver varios de versículos. Necesito 8 personas. Son 8 versículos. ¿Quién quiere leer? Vamos a leer. Romanos 15, capítulo 15. Están en diferente orden, me di cuenta después. Tío Henry, Romanos capítulo 15, versículos 15 al 16. De todas formas están en la lista, pero en diferente orden. ¿Quién más? Gálatas 1:15. Tío, David, Gálatas 2:9. Kevin, 1 Corintios 3:10. Guille. Bueno, Guille, Romanos 12:3. Fuerte, ¿eh? ¿Quién más?
Ma. Primera Corintios 15, 9 al 10. Faltan dos. Lucho. Efesios 3 del 7 al 10. Y Rama, Primera Timoteo 1, 12 al 15. Justo miró Timoteo. ¿Qué dice Romanos 15 del 15 al 16? Vamos a leer, estos versículos. Y quiero que prestemos atención y hagamos esta tarea entre todos a cómo se refiere Pablo cada vez que hace referencia a su ministerio o a su servicio. Este punto a Pablo en particular le pegaba muy fuerte, muy de cerca. Para él era increíble pensar que Cristo, a quien una vez había perseguido fuertemente, le mostrara esta misericordia, haciendo un apóstol de lo que antes era un fariseo. Vamos con el primero, Romanos 15, 15 al 16. Gracias, tío. A ver, ¿a qué hace referencia cuando habla cuando dice que para ser ministro de Jesucristo de los gentiles, dice antes, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo? Se refiere a su ministerio como algo que Dios le dio, la gracia que por Dios le es dada. ¿Qué dice Gálatas 1:15? Bien, sigue, pero la parte que nos importa justamente es ahí al principio. Me llamó por su gracia. Pablo estaba asegurando que su llamamiento era por gracia. ¿Qué dice Gálatas 2:9? Gracias, tío. De vuelta, reconocieron la gracia que Dios le había dado a Pablo. Primera Corintios 3:10. Bien, gracias. De vuelta, ¿cómo dice? Por la gracia, conforme a la gracia de Dios. No es que yo como soy Pablo me pusieron como perito arquitecto. No, conforme a la gracia de Dios. ¿Qué dice Romanos 12:3? Muy bien, Guille. Se escuchó bien fuerte. También decía ahí al principio, por la gracia que me es dada. Y ahí le habla a cada cual, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo. Primera Corintios 15, 9 y 10. Bien, muchas gracias. Este pasaje quizás es el central, el más adecuado para demostrar lo que Pablo sentía.
en cuanto al ministerio. Un ministerio que él no merecía. Yo hice un montón de cosas antes, decía Pablo. Soy el peor de los pecadores, soy el más pequeño de los discípulos, de los apóstoles. Y aún así, por la gracia de Dios, puede estar donde él está. Y vamos a volver a ese versículo después. Efesios 3, 7 al 10. Gracias, Lucho. Bien, este pasaje de nuevo. Yo que soy un insignificante, yo que soy el más pequeño de cualquiera de los apóstoles, se me fue encomendado este ministerio por gracia. El último, 1 Timoteo 1, 12 al 15. Bien, de vuelta a Pablo, el primero de los pecadores se consideraba. Y traje todos los versículos estos, podría haber elegido uno o dos, se preguntarán por qué no me quedé con 2 o 3 y listo. Pero porque realmente me sorprendía lo presente que Pablo tenía esto a la hora de escribir sus cartas. Suele ser la parte del versículo, o al menos me pasa a mí, no sé si les pasará a ustedes, suele ser la parte del versículo que no le damos importancia, o que la pasamos más por arriba. A veces nos parece que, no sé, que fuera una muletilla que está usando, como si Pablo estuviera diciendo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y ahí viene la parte, el mensaje interesante del versículo, lo que Pablo quería decir. Pero no por nada tenía Pablo, y repetía Pablo esto tantas veces, y lo tenía tan presente en cuanto a este punto. En cada carta, en diferentes situaciones, en distintas etapas de su vida, reconocía que su tarea era por gracia. Pablo realmente, como leían, se creía el primero de los pecadores, como quien menos merecía la misericordia divina. No soy digno de ser llamado apóstol, decía en un versículo. Pero justamente por eso, por una profunda gratitud a esa misericordia de Dios, él permaneció firme durante el resto de su ministerio, aún hasta la muerte. Entonces llegamos a el próximo punto, a poner en práctica, y ya con esto terminamos. Mentira, queda un puntito más. Pero estamos terminando. Ahora podemos agarrar todo esto que vimos e intentar poner en práctica en nuestras vidas cada uno de estos puntos. Y yo creo que la primera pregunta, la fácil, que debemos hacernos es si nuestro servicio es justamente una respuesta de gratitud o es una búsqueda de validación o es una búsqueda de expectativas que no deberían ser lo principal. Este legalismo, vamos a decirle legalismo ministerial, nos lleva al agotamiento, nos lleva a dejar. La gracia nos lleva a renovar las fuerzas. Otra forma que pensaba yo a la hora de cómo poner en práctica en nuestras vidas es algo que no hace poco, pero hace un tiempo
un predicador se hizo muy famoso por esto, Paul Washer, que se hizo famoso por su serie de mensajes de predicándole el evangelio a los evangélicos, se llamaba su serie. Y es la autopredicación, le puse. Muchas veces pensamos que el evangelio es solo para los que se pierden. El evangelio, o para qué voy a predicar si la sala está llena de hijos de Dios. O para qué voy a ir un domingo a la noche si una reunión de predicación. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. No existe mayor bendición para un hijo de Dios que el evangelio. No existe mayor mensaje que el evangelio. Y nos debemos deleitar en ese mensaje que nos dio vida. Repasar cada día de nuestras vidas, autopredicarnos el evangelio, para recordar que estamos acá por gracia. Que estamos acá por gracia, no merecemos lo que vivimos. Todo es gracias al Señor. Repasar cada día de nuestras vidas el evangelio del Señor Jesucristo, sin dudas, que nos va a evitar muchos desvíos y muchos desalientos. Somos seres humanos y solemos ponernos a nosotros con el paso del tiempo, cuando nos olvidamos, nos ponemos a nosotros en el primer lugar, en un lugar que no pertenecemos, y recordar la gracia cada día nos haría muy bien para poder mantenernos firmes. Pero también otra aplicación que pensaba es evitar la cultura del consumidor en la iglesia. Muchas veces la iglesia se transforma en una especie de teatro, en donde venimos, nos sentamos, consumimos, somos meros observadores de la palabra, del culto, de lo que sea. Nos paramos y nos vamos, como si fuera un teatro, como si fuera un show de televisión, en el cual yo soy ajeno. No existe reciprocidad, no hay un ida y vuelta. Y sin dudas creo que es una de las cuestiones que hay que evitar desde un principio. No sos ajeno a las actividades de la iglesia, no sos ajeno a la iglesia. Que esto no se vuelva un teatro. Dios quiere personas que estén involucradas, personas entregadas en aquello que se pueda, en el tiempo que se pueda quizás, pero que estén dispuestas. Y si las cosas no salen como lo esperabas, bueno, si los de afuera me persiguen, si los de adentro me abandonan, haciendo referencia a Pablo, permanecemos fieles. Y ahora sí, el último punto es una aclaración simplemente, que me llegó a pensarlo. Gracia versus responsabilidad se llama, y no se asusten. Pero creo que es fundamental aclarar una cosa muy importante. Tío David, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que sos merecedor del lugar donde estás, de ser anciano de la iglesia? Bien, dijo que no el tío. Ahora, para ser anciano de la iglesia, ¿uno se empieza a preparar en el momento que lo mencionan como anciano? ¿O requiere una preparación, una responsabilidad? Bien, requiere una preparación. El ministerio por misericordia no significa que es una licencia para ser negligentes, para hacer lo que quieres, y total es por misericordia. Si no es por algo que hago yo, no es que Dios elige al azar, de acá, bueno, vos van a ser los pastores, los ancianos. Que el ministerio no se gane por méritos no significa que tenga que ser descuidado. Cuando leímos ahí en 2 Timoteo 2:15, lo voy a proyectar ahí. No, perdón, no era 2 Timoteo 2:15 lo que iba a proyectar.
Pero cuando vemos en 2 Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vemos que Pablo le pide que se esfuerce en presentarse a Dios aprobado. La preparación, la constancia en oración, el sacrificio, no son intentos de comprar el ministerio. No son intentos de comprar, yo con mis medios quiero llegar a tal lado, entonces voy a hacer esto. No. Son formas de honrar esa misericordia que recibimos. No hacemos para que Dios nos deba algo, sino que hacemos porque Dios ya nos dio todo. La gracia no es justificación para no hacer nada, sino que la gracia es el motor del trabajo de cada uno de nosotros. Este versículo, pero por la gracia de Dios, parece una paradoja, porque dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y después dice, antes he trabajado más que todos ellos. Entonces, Pablo, ¿en qué quedamos? ¿Es porque el trabajo que hiciste? ¿Es por todo lo que viniste haciendo vos, el trabajo que hiciste más que todos los demás? No, dice, no yo, sino la gracia de Dios, la gracia de Dios conmigo. La tarea fue dada por gracia, pero implica responsabilidad. Y justamente la mayordomía responsable es un mandato bíblico. Así que bueno, me gustaría terminar ya con ese versículo que ya lo leímos, pero que me llamó mucho la atención, esta frase que deja Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La carrera de Pablo terminó con éxito, no porque él era un superhombre, sino porque nunca perdió de vista 2 Corintios 4:1. Nunca perdió de vista de que su servicio era una extensión de la compasión de Dios. La fidelidad es, en última instancia, una respuesta de amor, agradecido a un Dios que llamó a pecadores para ser embajadores de su gloria.